Muy bien, muchachos, ¿me escuchan? Sí. Ok, entonces vamos a ver esta clase, cómo aplicar los componentes principales para estudiar grupos de neuronas. Es una aplicación muy común, cada vez más común, y no solo grupos de neuronas, sino cómo ver la dinámica de un grupo de señales. No solo sirve para un grupo de neuronas, sino para cualquier conjunto de señales que cambian en el tiempo. Si tenemos más de un canal, es muy fácil, lo graficamos un canal en función del tiempo, dos canales en función del tiempo, tres. Podemos graficarlos todos de manera independiente, pero si queremos ver cómo se comporta toda la población, es decir, graficar toda la población al mismo tiempo, necesitamos un método de reducción de dimensiones y para eso se utilizan los PCAs, para ver cómo se comporta la población sin uno escoger las neuronas que parecen más bonitas. Claro, lo que se ha hecho, lo que siempre se ha hecho, lo que hacíamos cuando estábamos chiquitos era escoger las neuronas más bonitas y analizar esas neuronas y hacer una historia de esas neuronas. Pero ahora con los PCAs cada vez es más común que no requieras escoger ninguna neurona, sino que metes todas las neuronas, reduces las dimensiones y te quedas con la actividad en el tiempo que tiene mayor varianza. Ya no es ninguna neurona en particular, sino son todas las neuronas, pero vistas desde un punto de vista en el cual presentan mayor varianza, que quiere decir nos dan más información. Ahora, todo eso que se escucha puro bla, 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 vamos a ponerlo rápidamente en práctica. Vamos a generar un eje de tiempo que vaya desde 0 hasta 1. Nos vamos a ir en incrementos. Fíjense, como esto va a ser tasa de disparo, nos vamos a ir en incrementos chonchos. Fíjense, 0.1 son ¿cuántos milisegundos? Son 1, 2, 3, son 10 milisegundos. Son 10 milisegundos. 1, 2, 3. Son 10 milisegundos. Ok, eso está bien. Eje de tiempo de la tasa de disparo. La siguiente clase, y que va a ser la última, vamos a ver cómo calcular la tasa. Vimos un poco en la clase pasada cómo calcular la tasa de disparo a partir de eventos discretos que son las espigas, pero en la siguiente clase vamos a ahondar un poco más en eso y analizar disparos Poisson, etc. Pero ahorita vamos a generar nada más un eje de tiempo y rápidamente vamos a la mitad de la señal, o sea, el half t, la mitad de tiempo no es más que la longitud. Doctor, Dígame, sí. creo que no está grabando la clase. No, sí está. Aquí aparece el unicornio. ¿Está grabando? Ah, ok, bueno. Ok, gracias. Es la longitud del eje de tiempo entre 2, y esto lo vamos a hacer un número entero porque... vamos a ver cómo sale. Si es un número entero, entonces, no es cierto, es 5.5. Entonces déjenme redondear esto, round. Sí. Entonces vamos a generar, fíjense, primero una neurona 1, que vamos a llamarle Y1, que va a ser una senoidal, que va a tener 2 por pi, es el factor de conversión de radianes, por el eje del tiempo, y va a tener una frecuencia de 3 Hz. Entonces es trivial verlo, el eje de tiempo, 1, y ya, eso lo podemos ver así sin mayor problema. Okay. Entonces ahí está, es una señal senoidal. Ahora nosotros vamos a suponer que esto representa la tasa de disparo de una neurona que está oscilando, una neurona que sube y baja. Pero vamos a hacerlo más interesante. Vamos a concatenar, este es un vector, fíjense cómo Y1 es un vector. Y1 es un vector que mide 100 elementos, porque 101, porque vamos de 0 a 1 segundo en intervalos de 10 milisegundos, entonces mide 100. Ahora, en el plot vamos a acostumbrarnos a ver que la tasa de disparo no es continua. Bueno, de las neuronas sí, pero como nosotros muestreamos la señal con cierta frecuencia, no es existen puntos de muestreo. En realidad, todo lo que vive en una computadora es por definición discontinuo. Acuérdense, las computadoras no solamente saben ceros y unos, y utilizando la combinación de ceros y unos representan cualquier número con cierta precisión, pero es por definición continuo. Todo lo que vive en la computadora es continuo. Antes había computadoras analógicas y dejaron de funcionar rápidamente porque pues, los ingenieros se dieron cuenta que una computadora digital era mucho más veloz, mucho más precisa, etc. Pero entonces, para que eso sea explícito, hay que ponerle puntos a una señal.
aunque se ve bastante continua, sabemos que está muestreada en tiempos discretos. Entonces, esa es una primera senoidal, pero vamos a hacerla más interesante, vamos a concatenar esta senoidal con otra. Es bien fácil, nada más lo copiamos, lo ponemos en corchetes y lo concatenamos, o sea, ponemos una senoidal después de la otra, y la siguiente va a tener 6 Hz, va a tener 6 Hz de frecuencia. Sí, vamos a hacer que tenga 6 Hz de frecuencia. No sé, ¿por qué lo dividí a la mitad? No sé, vamos a dejarlo así. Entonces, esa la graficamos y lo que sucede es que ya no podemos usar. Adelante. Dicen en el chat que hay personas esperando para entrar a la clase. Ok. Claro. Es que a Benjamín el host, pero Benjamín nos abandonó. ¿Qué onda, Benjamín? Tú tienes que dejarlos entrar y nos abandonaste. ¿Mande? Benjamín, tú nos tenías que ayudar a entrar y nos abandonaste. ¿Qué pasó? Sí, es que tuve problemas con el internet, entonces me desconectó y ya cuando pude volverme a conectar estaba fuera. Ok, bueno, Adriana Moreno, te voy a hacer co-host y tú vas Sí, a está bien, Doc. tú vas a dejar entrar a la gente, ¿ok? Sí. Oh, que la... Auxilio. Ahí está. Adriana, tú los dejas entrar, ¿de acuerdo? Ok. Bien. Entonces, ahora el eje de tiempo, como ya concatenamos dos senoidales, el eje de tiempo mide el doble, entonces va a ser time axis. Tenemos que tener dos time axis y el segundo time axis va a ir desde 1. O sea, el eje de tiempo 2. A ver si nos sale, va a ir desde 1 en punto 001 hasta 2. Menos, le voy a restar un punto 01 aquí, porque si no creo que no va a quedar. Entonces el time axis, total, el time axis, el eje tiempo, le voy a poner así, eje tiempo, va a ser igual a t axis. ¿No es más fácil ponerle al inicio 1.01 para que empiece desde donde terminó el anterior? Ándale, eso está bárbaro, eso está buenísimo. Ahí está. 1.01 para que empiece donde terminó el anterior. Esa es una idea bárbara. Sí, buenísimo. Ahí empieza en 1.01 y termina en 2, y eso, el time axis va a ser igual. También vamos a concatenar los dos ejes, time axis 2. Así, y entonces tenemos que el eje del tiempo y estamos en la figura 1. Vamos a borrarla, just in case. 5. En el renglón. La T es minúscula. Correcto. Y no miden lo mismo. Este error es clasiquísimo. El eje de tiempo mide 201 y Y1 mide 202. Entonces vamos a hacerlo que termine en 2.01. A ver si le gusta. Ok, ahí está. Póngale axis type para que no deje espacios en blanco. Ahí está. Entonces, fíjense, ahí tenemos vamos a suponer que en el eje X tenemos tiempo. Las unidades están en segundos. Y en el eje Y, le voy a poner actividad. Actividad puede ser tasa de disparo, puede ser una señal de
puede ser una señal de EEG, puede ser una señal de resonancia magnética, puede ser la respiración, puede ser cualquier tipo de actividad en función del tiempo. Entonces tenemos una gráfica como esta. Fíjense cómo del tiempo 0 al 1 es una senoidal de 3 Hz, y esa senoidal cambia del 1 al 2, se vuelve de 6 Hz. Es una actividad que va oscilando y luego oscila un poco más rápido. No hay mayor complicación en esto. Nada más recuerden que aquí esto es concatenar dos senoidales. Concatenar. O sea, es pegar una enseguida de la otra, pero ustedes van a escuchar muchas veces a los ingenieros y a los físicos utilizar la palabra concatenar, que suena muy pro, pero nosotros ya sabemos que es nomás le pegas una a la otra. Y vamos a generar una señal 2. Estoy copiando aquí una segunda senoidal que va a tener frecuencia 6, fíjense, y va a empezar con frecuencia 6 y va a continuar con una frecuencia 12. Entonces, a la figura 1 le tenemos que decir hold on. Y vamos a graficar Y2. Vamos a ver si eso funciona. ¿Ok? ¿Funciona? Entonces se ve una gráfica así, fíjense. Le podemos poner la leyenda. Las leyendas son bien bonitas porque le permiten al lector de un vistazo saber de qué es lo que está viendo. Acuérdense, en sus artículos, en sus figuras, sean lo más descriptivos posibles. O sea, pongan la mayor cantidad de letras posibles. Sus lectores se los van a agradecer. Si el lector luego puede decir, el azul es Y1, la roja es Y2. Entonces, las leyendas son muy útiles. Entonces tenemos dos neuronas. Una neurona que empieza oscilando en 3, después del segundo 1 oscila en 6, y otra que empieza en 6 y termina oscilando en 12. Pues fíjense cómo la azul empieza en 3, después 6, y cómo la roja ya empieza en 6 y luego se vuelve 12. ¿Ok? Entonces, tenemos dos señales. Yo les quiero llamar tasa de disparo porque es el término que tengo, con el cual yo soy más familiar. Es completamente una traducción chapa del inglés al español, ¿no? I'm familiar with. Conozco más el comportamiento de la tasa de disparo de las neuronas que otro tipo de señales. Pero por eso el eje Y le pusimos actividad, porque puede ser en la potencia de una banda en particular, puede ser una señal de eje, puede ser una señal bold de saturación de oxígeno en la sangre en el cerebro, o puede ser cualquier señal que ustedes quieran en función del tiempo. Entonces tenemos dos señales, y lo interesante de las señales, lo que acabamos de hacer, es que estas son dinámicas, no es una señal estática, empieza con una frecuencia y se acelera. Y tenemos dos, una que empieza una que termina en 6, pero la otra, de hecho, la otra empezó en 6 y terminó en 12. Bien, hasta aquí no los he perdido, ¿verdad, muchachos? No. Bien. La figura 1, fíjense, figura 1 voy a poner en el subplot. 2, 1, 1. Y ahora vamos a hacer algo muy, muy, muy interesante. Es graficar el estado del sistema en función del tiempo. Es oye complicado, pero no es nada complicado. Lo único que vamos a hacer es, en lugar de tener dos señales graficadas en función del tiempo, podemos pensar que la señal A y la señal B representan un punto. El valor de la señal A y de la señal B, pues la podemos representar como un punto en un espacio de dos dimensiones. El eje X es la señal 1 y el eje Y es la señal 2. Entonces ya no tenemos no tenemos las dos señales en función del tiempo como aquí, sino vamos a tener una señal en función de la otra. Fíjense qué cosa tan sencilla, pero no es intuitiva así de manera inmediata.
aquí vamos a graficar, en lugar de eje de tiempo, en el subplot 2, 1, 2 vamos a aplicar Y1 contra Y2, y entonces copien y peguen las etiquetas. Copien y peguen las etiquetas porque es bien importante que ahora el eje X no es tiempo, el eje X es el comportamiento de la neurona 1 contra el comportamiento de la neurona 2. Y quiero que pasemos un rato explorando esto. Quiero que pasemos un rato explorando esta gráfica. Vamos a agregarles un poco de ruido, sí, vamos a agregarles un poco de ruido, porque todas las señales tienen ruido, unas más que otras. Pero todas tienen ruido. Entonces, Y1 va a ser igual a sí mismo, más un random n. Random n es de nuestros mejores amigos. Son números al azar con promedio de 0, desviación estándar 1, que va a ser del tamaño de Y1. Y lo vamos a multiplicar por 0.5, para que noten, si lo dejamos con desviación estándar 1, va a ser un ruido bastante choncho. Lo podemos modificar. Como lo bonito que como todo esto es modificable. Está bien bueno, pero hasta el ruido está tan choncho que no vemos nada. Entonces déjenme bajarle un poco a la galleta del ruido. Voy a poner 0.1. Ok, están ruidosones, pero se ve el patrón. Entonces, quiero que lleguemos todos juntos hasta este punto, porque las dos gráficas presentan la misma información, solo que en la de abajo el tiempo está implícito. Quiere decir que el tiempo es la distancia que hay entre un punto y el siguiente. Pero los espero hasta que me digan, esa gráfica ya está. Entonces, de hecho, aquí el título de esta gráfica es el estado del sistema. Título. Como MATLAB no sabe español. Es el estado del sistema. Estoy tratando de acordarme cómo le llaman en inglés. Ranier seguramente se acuerda. Ranier, ¿cómo se le llama? ¿Se le llama System State o...? Ahorita nos acordamos. Los espero, muchachos. ¿Todos tienen esta gráfica? No, porque me regresé y metí ruido y todo esto, entonces, Sí, ahí vamos, ahí vamos. Sí, los espero porque estuve regresando y modificándome. Aquí le puse ruido, y luego dividí en subplots las gráficas. Tengo ahí hold on, las etiquetas, etc. Esta leyenda me la voy a llevar para acá. El axis type, ahí está bueno. ¿Listos? Listos. Perdona, Vic, ¿qué me habías preguntado? Ranier, Estaba en una emergencia. Sí. Oye, Ranier, cuando graficamos el tiempo implícito, aquí arriba tenemos dos series de tiempo, ¿no? Tenemos la señal A y la señal B. Y abajo estamos graficando, en lugar de el eje que sea tiempo y el eje Y, la actividad, estamos graficando la neurona 1 contra la neurona 2. Y cada punto se le llama el estado del sistema.
¿no? ¿Y cómo se le llama a la gráfica completa? Se le llama estado de fase, no es estado de fase, es... No, es que no, ¿Atractor? no, no es un atractor Es el tampoco. default. Ajá, no. Sí, ok, ahorita ahorita me voy a acordar, ok. Pero Dale. bueno, es más, te voy a quitar el título y no le vamos a llamar de ninguna forma porque no importa cómo se llame. Vamos a entender qué es lo que estamos viendo. Entonces, ¿están conmigo hasta aquí? Ahora, Sí. fíjense cómo cómo al hacer algo trivial, las cosas dejan al hacer una operación trivial que es que en lugar de graficar Y1 en función del tiempo y Y2 en función del tiempo, al graficar Y1 contra Y2, de repente aparece un patrón que, wow, ¿qué es eso? ¿No? ¿Cómo? Y estamos viendo, son los mismos datos arriba y abajo, ¿ok? Son los mismos datos, pero se ven bien diferentes porque abajo el tiempo está implícito, el tiempo que hay entre un punto y el siguiente, la distancia que hay entre un punto y el siguiente es el tiempo que transcurre en el subplot de arriba. El tiempo transcurre, o sea, son tiempos consecutivos. Cada muestra son tiempos consecutivos, ¿ok? En la gráfica de abajo, cada punto consecutivo son instantes de tiempo continuos. O sea, el tiempo está implícito en la gráfica. No sé si eso me explico o no. O sea, el tiempo corre así, fíjense. El tiempo hace esto. El tiempo hace esto. Ahora, ¿por qué se ve una forma de 8? ¿Por qué se ve una forma de 8? Fíjense, si graficamos, vamos a hacer algo trivial. Vamos a graficar el seno contra el coseno. Vamos a ponerle las mismas frecuencias, 3 y 6. Fíjense qué trivial es esto. Ájale, no resultó nada trivial. ¿Por qué? ¿Por qué no resultó trivial? ¿En qué me estoy equivocando? Me estoy equivocando en que la gráfica salta. Dejaste un coseno y el otro. Pues sí. Ajá, Exactamente. exactamente. Exactamente, sí, dejé un coseno. Ajá. Entonces, acuérdense que el seno es lo mismo que el coseno, nada más que está fuera de fase. Mientras la sombra que proyecta en X vale 1 y la sombra que proyecta en Y vale 0. Y conforme vamos cambiando el ángulo, los valores van cambiando. Deja de ser 0. Recuerden cómo es la proyección de ese ángulo sobre... la sombra que genera ese ángulo sobre el eje Y y sobre el eje X es el seno y el coseno. Entonces, cuando graficamos el seno contra el coseno, pues tenemos un círculo, ¿no? Porque mientras una señal va, fíjense, la señal Y, mientras la señal sube y baja de valor, la de Y sube y baja de valor también con diferente fase, y entonces cuando graficamos las dos al mismo tiempo, se genera un círculo. Está claro cómo una señal que hace así y otra que hace así, cuando las graficas, entonces generas un círculo. Y entonces el tiempo arriba, fíjense cómo el tiempo es lineal y la señal sube y baja, ¿ok? En la gráfica de abajo, el tiempo corre así. O sea, el tiempo hace un círculo, el tiempo hace esto. ¿De acuerdo? Es un círculo parametrizado, ¿no? Es el concepto. Es un círculo parametrizado, sí, dices porque estamos poniendo aquí, parametrizado porque el tiempo está ahí implícito, ¿no? Sí, justo. Ajá. Sí. Ok. Ahora, ¿por qué cuando doblamos la frecuencia se vuelve un 8? Cuando doblamos la frecuencia se vuelve un 8. Espérense, déjame dejarlo como seno. Y seno. Se vuelve un 8 porque mientras el valor de X sube y baja, como el valor de Y tiene el doble de frecuencia, el valor de Y sube y baja dos veces, da dos vueltas. Entonces, fíjense, en realidad la que da dos vueltas es Y2, Y2. Entonces, en lo que Y1 va a 1 menos 1, Y2 ya fue a 1 y menos 1 dos veces. Entonces, en lugar de ser un círculo, se hace un 8 porque el Y subió y bajó al doble de velocidad que X. ¿Me explico por qué dio un 8? Porque este apenas va así y el otro ya subió y bajó, entonces hizo un circulito. Y este apenas se va regresando y Y ya volvió a hacer otro círculo. Entonces se generan dos círculos y se ve como una figura de 8. ¿Correcto? Sí. Entonces, pero es bien importante entender que el tiempo está implícito aquí. El tiempo es la distancia que hay entre un punto y el siguiente. Entonces, esto es bien bonito porque podemos ver
cómo se va comportando el sistema en función del tiempo. Ahora fíjense cómo aquí no tenemos señales separadas, es una sola señal. El sistema de dos señales está representado como un punto en el espacio. Eso es lo bonito. Es la representación de un sistema de dos señales como un punto en el espacio. Y entonces se le llama estado del sistema porque el estado del sistema está definido por el valor de X, por lo que vale la señal X y lo que vale la señal Y. Y entonces podemos seguir el estado de la trayectoria del sistema en función del tiempo. Y entonces abajo estamos viendo no las señales separadas, sino las señales combinadas. Cada punto de ahí es la combinación del valor de X y el valor de Y. Eso está claro, como dos señales que eran independientes, ahora las hicimos que una dependieran de la otra, para poder ver el estado del sistema en función del tiempo. El estado del sistema, las dos señales al mismo tiempo en función del tiempo. Arriba están separadas, pero abajo las estamos combinando, estamos graficando una en función de la otra y el tiempo queda implícito como la distancia que hay entre un punto y el siguiente. Todo esto que acabo de decir, ¿tiene sentido, muchachos? Aquí es el momento para que aclaremos cómo las dos gráficas presentan la misma información, pero abajo el tiempo está implícito. Y abajo no tenemos dos señales, las dos señales definen un punto en un espacio de dos dimensiones, Y1 y Y2. ¿Sí? Ujú. Mm. Ok. Ok. Vamos a poner ahora una tercera señal. Y esta tercera señal va a estar bien bonita porque va a ser un escalón. Vamos a meter Y3. Va a ser igual a una serie de unos, o sea, una serie de sí, unos biles unos, que van a medir lo que mide T-axis, ¿no? 1 por la longitud length de T-axis. Y vamos a concatenarle, o sea, vamos a pegarle otro vector de unos que miden lo mismo, pero este lo vamos a multiplicar por 5. Y también le vamos a poner ruido. Entonces aquí abajo, Y3 es igual a Y3 más un random del tamaño de Y3. Y entonces vamos a ponerlo aquí, lo graficamos ahí y no lo vemos porque no lo hemos graficado. Entonces, aquí en el subplot 211, copy-paste, eje de tiempo, Y3, F5. Ok, ahí está Y3. Ahora, nos pasamos de lanza porque vamos a centrarlo en 0, sí, no lo vamos a centrar en 0. Entonces, esto que vale 1 lo vamos a multiplicar por 0.5. No, pues lo vamos a multiplicar por 0, ¿no? Entonces, en lugar de 1 le ponemos ceros. Ok, esto va a ser unos ceros. Y eso va a ser unos 1 multiplicado por 2. F5. Ok, ahí está. Entonces ya tenemos 3 señales. Ok. Antes teníamos 2 señales, 2 de las cuales eran senoidales. Ahora metemos una tercera señal, un tercer canal, una tercera neurona, una tercera variable que cambia en función del tiempo. Ahora esta variable es constante y de repente en el segundo 1 cambia de valor. Y afortunadamente podemos todavía graficar una tercera dimensión. A la gráfica de abajo le vamos a agregar una tercera dimensión. Ok, la gráfica de abajo entonces ya no va a ser plot Y1 contra Y2. Voy a comentar esto. Y voy a hacer un plot de 3 dimensiones de Y1 contra Y2 contra Y3. Y a lo mejor esta gráfica les va a quedar más clara. Sí, la de 3 dimensiones va a quedar más clara que la de 2, fíjense. Fíjense en lo siguiente. Entonces, la etiqueta del eje Z es... La etiqueta del eje Z, pues es Y3, ¿no? Es Y3. Y entonces, vean esto, muchachos, vean esto, vean esto, vean esto, vean esto. Vean esta, vean qué cosa tan bonita. Vean qué cosa tan bonita. Y van a decir, ¿what? O sea, ¿cómo? ¿Qué está pasando? O sea, nos estamos complicando más la vida en lugar de resolvernos la vida, nos la estamos complicando. Pero espérense, ahorita vamos a ver por qué nos las está resolviendo en lugar de complicarla. Pero quiero que entendamos todos juntos cómo las 3 señales de arriba representan un punto en un espacio de 3. El valor de las 3 señales, para cada instante de tiempo tienes el valor de Y1, Y2, Y3, y eso define un punto. El siguiente instante de tiempo, los valores de Y1, Y2, Y3 cambian, y entonces el sistema se mueve a otra región, a otro estado.
a otra región en el espacio. Entonces se mueve. Cuando teníamos 2, pues se movía con forma de 8, ¿no? Se movía así el sistema, se movía así de esta manera. Ahora que tenemos 3, pues se mueve igual, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué salta de un lado a otro? ¿Por qué? Porque la variable Y3, el eje Z, pues lo único que hace era constante, entonces estábamos haciendo un 8 acá abajo, pero ahora la variable Y3 tiene un valor diferente de 0, la variable Y3 vale 2, y entonces el sistema salta de un estado a otro. Y vean qué bonito, y ahora tenemos 2 8s. Y además podemos observar otra cosa bien bonita, que es la distancia entre los puntos. Fíjense cómo la distancia entre los puntos del 8 de arriba es más pequeña. ¿Por qué? ¿Por qué la distancia entre los puntos de arriba es más pequeña que la distancia entre los puntos de abajo? Aumentamos la frecuencia, ¿no? Porque están oscilando más rápido y entonces el estado cambia de manera más rápido y entonces la distancia entre un punto y otro es más pequeña. Entonces el tiempo está implícito, pero lo podemos descifrar porque vemos que la distancia entre un punto y otro cambia. ¿Ya los perdí para siempre, muchachos, o siguen conmigo? Sí, seguimos aquí. No, sí, aquí seguimos. Entonces, vean cómo 3 señales en función del tiempo se combinan, pero se combinan de manera trivial, o sea, definen una coordenada en un espacio de 3 dimensiones, pero eso, estamos viendo el estado de esas 3 señales. En la gráfica de abajo estamos viendo el estado de las 3 señales en función del tiempo, entonces hacen un 8, y luego cuando cambia la variable 3, brincan y siguen haciendo un 8 de arriba, no pasa nada. Sí, entonces voy a decirlo de una manera bien intuitiva, nada más para ver si lo entendí. Pero lo naranja y lo azul tienen cierta frecuencia. ¿Sí? Y lo amarillo, pues al parecer está plano. Sí. Pero una vez que le damos un valor exageradísimo, o sea, lo mandamos para arriba, es lo que estamos observando en la gráfica de abajo, en azul. También está este puntote, que es lo que representa lo que pasa ahí. Sí, Y luego, ajá. y luego se vuelve a hacer constante la línea amarilla, y ahora los espacios entre los puntos es menor, porque ahora ahí está representando las frecuencias que son más angostas después del segundo 1. Ok, ajá, sí, correcto, sí. ¿Y eso para qué? Bueno. Ok, bien, no hemos visto para qué, todavía no estamos viendo para qué, nada más estamos, nos estamos divirtiendo con entender cómo 3 señales representan un punto. El estado de esas 3 señales representan un punto en un espacio tridimensional. Ahora, deja de ser trivial cuando tenemos 200 señales. O sea, imagínate el eje, un eje tiene 32 canales, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora sí tienes si quieres ver el estado del sistema completo, tienes que graficarlo en 32 dimensiones, y entonces ya no podemos. Ya no podemos graficar 32. Ya no podemos ver un espacio de 32 dimensiones, ¿ok? Entonces, o tú escoges 3 canales que te gustan mucho, o tú encuentras una manera de reducir las dimensiones que es justo para la cual podemos utilizar PCA. Cuando ya dejamos de tener 3 señales, ya no las podemos ver. Y si tenemos 200, en lugar de escoger a mano las mejores 200, con algún criterio arbitrario, vamos a utilizar PCA para que nos diga, aquí están los ejes, los componentes principales que dan más información. Entonces vamos a ver el estado del sistema, pero utilizando componentes principales. Pero apenas estamos entendiendo qué quiere decir cuando decimos el estado del sistema. El estado del sistema no es más que el valor de X, Y, Z en el tiempo 1. ¿Y cuál es el estado del sistema en el tiempo 2? Pues es el valor de X, Y, Z en el tiempo 2. Y ahorita lo vamos a hacer todavía más explícito. Sí, he visto que utilizan ese tipo de análisis también para las gráficas de recurrencia, ¿no? Recurrence plots. No sé, no recuerdo que así les llamen, o sea, no sé a cuáles te refieres. Bueno, más al rato se la busco y se las muestro. Ok, entonces déjame más vodka, digo más café. Regreso.
Bien, todos entonces estamos en el mismo canal, muchachos, porque de aquí en adelante se va a poner más machín porque vamos a aumentar el número de señales y vamos a utilizar PCAs. Pero antes de eso todavía vamos a hacer algo más. Vamos a hacer una cosa bien bonita, nomás para fines ilustrativos. Los escucho, comentarios, preguntas. ¿Cómo lo de abajo es lo mismo que lo de arriba, pero representa el estado del sistema? Porque estamos viendo en un punto en este espacio tridimensional define los valores de las tres variables. Tan sencillo como eso, ¿ok? Las tres variables definen un punto en un espacio de tres dimensiones. Entonces, al ver un punto y al ver cómo esos puntos se mueven en función del tiempo, estamos viendo cómo evoluciona el sistema en función del tiempo. Cómo evolucionan las tres variables en función del tiempo. Que es lo mismo que podemos ver arriba. Pero cuando quitamos el tiempo y lo vemos abajo, entonces salen patrones que al principio no parecen triviales, pero una vez que entendemos que una oscila el doble que la otra, sabemos que en lo que una sube y baja, la otra yo subí y bajó 2 veces, eso te hace una figura de 8, y luego el escalón hace que tengas un 8 arriba y un 8 abajo. ¡Tarán! ¿De acuerdo? Sí. Bien, entonces en la figura 2, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa, nomás para motivos de visualización. Pero pues, digo nomás, pero recuérdense que hablábamos que el 80% del cerebro analiza información visual. Entonces, al decir nomás para motivos visuales, en realidad queremos decir que queremos ver las cosas que estamos analizando. Entonces, fíjense, voy a hacer en la figura 2, lo vamos a borrar y vamos a hacer un eje, vamos a irnos en intervalo, vamos a hacer que la variable t valga 1 hasta la longitud de y, o sea, t es un índice de tiempo. Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, tiempo 4. No en unidades de segundos, sino en número de elementos. En el eje del tiempo, agárrame el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4. Entonces aquí es 1, o sea, se dice loop over time, o sea, over time instants. Dale la vuelta, vamos a hacer un for que dure tanto como la longitud de y. Y entonces en el subplot 211 vamos a graficar las tres señales. Y las tres señales las vamos a graficar de un jalón de la siguiente manera. Y1, y fíjense, aquí está el truco, desde 1 hasta t. Entonces, en el instante 1 va a dibujar nada más desde 1 a 1. En el instante 2 va a dibujar de 1 a 2, de 1 a 3, de 1 a 4. Entonces vamos a ir dibujando las señales paulatinamente. Vamos a hacerlos, en lugar de hacer el vector renglones, vamos a hacer el vector columnas para que plot de un jalón nos grafique las tres. Y1, Y2, Y3. Perdón, Y2 y Y3. Y vamos a decirle que los ejes sean constantes, porque si no, vamos a ver cómo se ve. Antes de empezar a especular, vamos a ver cómo se ve. Espérense, vamos a poner una pausa aquí, una pausa de punto 1, F5. Ok, entonces fíjense ahí cómo el eje, pues ahí estamos viendo las señales graficadas en función de tiempo. Ahí vamos a llegar al segundo. No tenemos eje de tiempo. Lo voy a detener. Ahí saltó la señal. Lo voy a detener. Esto lo voy a detener. Acuérdense, le dan clic en la ventana de comandos y le dan control C y terminan cualquier loop. En la ventana de comandos, control C o command C y terminan el for. Quería ponerle, yo le voy a poner prepare for printing para que se vea bonito. Y quería ponerle nada más, ¿no? No, sí, no, espérense. Entonces el eje de tiempo es, el eje de tiempo se lo vamos a poner. Sí. No sé. Tengo miedo, muchachos.
Porque, ¿cómo le voy a poner aquí el eje de tiempo? No se lo voy a poner. Ahorita vamos a verlo así. ¿Cómo le quitabas lo ocupado al MATLAB? Le das clic en la ventana de comandos y control C, detienes los ciclos. Clic en la ventana de comandos y control C se detiene. ¿Se detuvo, Fer, o no? Ya, sí, Ok. gracias. Sí. Y luego es medio problemático porque como lo está graficando, entonces te jala la ventana y te quita, sí, tienes que darle clic control C al mismo tiempo, así. Es medio problemático eso. Ok. Pero entonces lo que acabamos de hacer, en los ejes, fíjense, entonces ya que sé que los ejes, déjenme ponerle axis type. Y le voy a preguntar, a ver, dame los valores de los ejes, ahí está. Entonces como yo ya sé que esos valores de los ejes va a tener al final, se los voy a poner desde el principio axis. Yo le voy a decir B de 1 a 202 y vete de menos 1.3 a 2.3. Entonces se va a ver más bonito porque ahí está. Digamos que los ejes son constantes y ya nada más va pintando la señal ahí. Pero entonces estamos haciendo algo trivial. Estamos en lugar de graficarlo de un jalón, las tres señales, las estamos viendo en función del tiempo. Ujú. Esto deja de ser trivial cuando veamos la gráfica de 3 dimensiones, cómo se desenvuelve en función del tiempo. ¿Ok? Sí. Entonces en el subplot 212 vamos a ponernos muy truchas. En el subplot 212 vamos a ponernos muy truchas porque queremos graficar plot 3. Plot 3. Y queremos graficar Y1 en función de Y2 en función de Y3. Pero recuerden, van a estar indexadas desde 1 hasta T. O sea, vamos a irlas graficando por primero el elemento 1, luego el 1 y el 2, luego el 1 al 3, el 1 al 4. Vamos a irlas graficando poco a poco para ver cómo evoluciona en función del tiempo. Y1, Y2, Y3, queremos que pinte rayas y círculos y vamos a ver eso. Entonces, ok, no se ve bonito porque también requerimos que los ejes sean constantes. ¿Vieron ese salto? ¿Vieron ese salto? Sí. Entonces, Ya súper más intuitivo está así. ajá, así sí ayuda a ver cómo. Ahora fíjense, voy a hacer el siguiente truco. Voy a agarrar, lo voy a agarrar aquí a mano y le voy a decir, dame los ejes. Y entonces voy a hacer trampa y le voy a decir aquí los ejes. Como yo ya sé cómo va a terminar la figura, no es trampa, pues, sino que como yo ya sé cómo va a terminar, y así la quiero ver, entonces va a ir desde menos 1.5 hasta 1.5 y va a ir desde menos 1.13 hasta 1.15 hasta 1.15 y va a ir desde menos 0.3 hasta 2.3. Vamos a ver cómo sale así. Ok, ahí está. Fíjense cómo los ejes son constantes. Entonces está haciendo un 8 ahí abajo. Y ahorita que entre, ahí cambió la señal de Z. Y entonces, ¡pum!, ahora el sistema saltó a otro estado y se sigue graficando.
¿Qué error les marca, muchachos? ¿Qué error marca? En la figura azul, un punto representa las 3 líneas que están arriba. En la figura azul, un punto representa las 3 líneas, exactamente. Representa las 3 líneas en ese instante de tiempo, correcto. Y entonces el punto que está contigo representa el valor siguiente y el que está atrás pues, representa el valor anterior de las 3 señales. Ajá. Es el valor de las 3 señales. ¿Sí? O sea, el valor de 3 señales definen un punto en un espacio de 3 dimensiones, ¿no? X, Y, Z. O Y1, Y2, Y3. ¿Sí? Pero es su promedio. No es promedio. Si yo te digo, o sea, es coordenada X, Y, Z. Son sus coordenadas. Ah, oh, ya. O sea, Ok. tienes 3 valores, edad, peso y estatura. Y si los Ajá. de abajo son edad, peso y estatura Sí, definen un punto. Ajá. Ya, definen un punto en un espacio de 3 dimensiones. ¿Ok? ya. Sí. Ok. Entonces, arriba y abajo es la misma información, solamente que como unos compañeros decía que sabe de matemáticas más que nosotros, está parametrizado, o sea, el tiempo está implícito. Ujú. Bien, lo sigo escuchando. Y ahí vemos cómo evoluciona. Ahora estamos viendo cómo conforme la señal de arriba cambia, va pintando un 8. Cuando la amarilla va a cambiar, cuando Z cambia, fíjense cómo salta en Z y ahora dibuja el 8 arriba. Entonces, pero ahí ya estamos viendo el tiempo vemos el tiempo desenvolverse, ¿no? Cuando le damos plot de jalón, no lo vemos desenvolverse, sabemos que está ahí. Y sobre todo en las gráficas en los papers, pues no vamos a ver el tiempo desenvolverse. Cada vez, probablemente a ustedes les va a tocar ya los papers, o seguramente ya hay papers con figuras interactivas, con figuras dinámicas. Pero a nosotros ya eso ya no nos tocó. Es más, si nos toca, ya vamos a decir, no quiero ver ninguna figura interactiva, quiero imprimir el paper y leerlo. Pero a ustedes les va a tocar cada vez más interactuar con los datos así, de manera más interactiva, más directa, más cercana. Ok, más preguntas. ¿Está claro cómo es su compañero? ¿Por qué 3 señales definen una coordenada en un espacio de 3 dimensiones? Entonces, eso es el estado, se le llama el estado del sistema en ese tiempo. Y luego en el tiempo siguiente, pues si los valores cambian, ¿qué pasa si todas las señales valen 0? ¿Cómo se ve el sistema? ¿Cómo se vería la gráfica de abajo, el estado del sistema si todas las señales valen 0? ¿Cómo se vería? O si valen lo mismo, no importa que valgan 0 o no, lo que valgan, si son constantes, ¿cómo se vería la gráfica de abajo? Un punto. Un punto, exactamente, todos los valores son constantes, entonces el tiempo, el valor de las señales en el siguiente instante es el mismo y entonces ese punto no se mueve. La coordenada X, Y, Z es la misma, entonces el tiempo está transcurriendo ahí, pero el sistema no se mueve a ningún lado. Pero como hace figuras, entonces el sistema está evolucionando en función del tiempo y aquí lo estamos viendo. Bien. Correcto. Sí. Ahora entonces, las cosas dejan de ser triviales cuando tenemos una cuarta señal. Una cuarta señal ya no tenemos otro eje para poderlo ver. Y menos tenemos 200 ejes. ¿Cómo podemos graficar 200 ejes? ¿Cómo podemos ver cómo evoluciona un sistema que tiene más de 3 valores, más de 3 señales, más de 3 canales? Pues vamos a utilizar los componentes principales, no para escoger los canales, no para que nosotros tengamos un criterio arbitrario para escoger los 3 canales más bonitos. Y aquí en este caso está bien suave porque las 3 señales que tenemos son informativas, pero no siempre es el caso. Muchas veces tenemos 200 electrodos, o tenemos 30 electrodos, o tenemos 60 variables, y no siempre todas son informativas. Unas son más informativas que otras, unas contienen mayor varianza que otras. Entonces vamos a utilizar PSA para que el PSA nos diga, mira, este sistema no le voy a hacer nada. Recuérdense que PSA es una transformación lineal.
No los comprime, no los estira, no cambia la relación entre ellos. Solo les va a decir, mira, aquí tienen las 60, pero si las ves desde este punto de vista, vas a obtener la mayor información. ¿Cuál es la mayor? La cantidad de varianza que tú te interese, te quedas con tantos componentes como tanta varianza quieras explicar. ¿Ok? Bueno, entonces en lugar de estar así nomás de platicar, pues vamos a hacer, en lugar de platicarlo, vamos a ver. Entonces vamos a mandar esto al inframundo. ¿Sí lo queremos mandar al inframundo? No sé. ¿Sí lo queremos mandar al inframundo? Tengo un poco de susto. Sí lo vamos a mandar al inframundo. Clear CLC. Porque nos gusta, nos gusta empezar de cero. Ahí está. Ya empezamos de cero. Entonces, vámonos más rápido, muchachos. Entonces, tenemos un eje de tiempo. Ok, no lo voy a mandar al inframundo. Me voy a copiar estos ejes de tiempo. El half, nunca lo utilizamos, el half. Nunca utilizamos el half. Ok. Entonces, vamos a copiarnos. Vamos a copiarnos los ejes de tiempo. Este eje de tiempo. Aquí está. Vamos a ponerlo aquí. Entonces, bueno, nos copiamos los ejes de tiempo. Ahí está. Y ahora vamos a decir n, el número de neuronas o el número de canales o el número de señales, vamos a poner que sea 30. Tampoco nos vamos a ver tan manchados. Número de neuronas. Y entonces vamos a hacer un for que vaya por n desde 1 hasta el número de neuronas. O sea, aquí vamos a generar las 30 neuronas. Y entonces tenemos neuronas del tipo Y1. Las vamos a indexar. Queremos que en el renglón n, lléname todas las columnas con la senoidal. Vamos a copiarnos todo de acá, muchachos. Vamos a copiarnos esto. Y1, Y2, Y3, copiense esto. Vamos a copiarlo acá. Copien y péguenlo aquí. ¿Qué podemos utilizar de aquí? Sí, podemos utilizar esto. Vamos a utilizar así. Vamos a utilizarlo. Entonces, o sea, las neuronas tipo Y1 van a ser así. Las neuronas tipo Y2 tienen que estar indexadas también. Entonces, n, en ese renglón ponme las tipo Y2. Sí, ok, ahí está. Las Y3, ¿qué hacían las Y3? Las Y3 eran los escalones. Y3 escalones. ¿Dónde está el escalón? Aquí está, son estos ceros. Aquí está. Entonces tenemos neuronas Y3 que son neuronas tipo escalón. Ok. Y vamos a poner una cuarta población de neuronas, que no es más que puro ruido, para que ustedes me crean que podemos utilizar PSA para descartar ruido, para descartar aquellas señales que no son informativas. Es una población de neuronas Y4 que no va a ser igual a más que a random n, que va a tener 1 por la longitud de Y1. Todas miden lo mismo, entonces puedo utilizar cualquiera de ellas por Y1 y esto lo vamos a multiplicar por 0.5, el ruido por 0.5. Ok. Y entonces, esto ya me lo quité. Voy a ver si eso funciona. Si funcionó. Y le voy a preguntar, a ver, aquí me faltó un punto y coma. Le voy a, ok. No puse clear, si puse clear, no me falta un punto y coma. F5. Ok, le voy a preguntar quién vive. Ok, vive Y1, Y2, Y3, todas miden 30. Ahora ya no son matrices, antes era un vector, un vector renglón. Entonces teníamos muchas columnas que eran el tiempo, cada columna representaba un instante de tiempo y teníamos un solo renglón. Ahora tenemos 30 renglones, o sea, hay 30 señales de ese tipo. Déjenme ponerle ruido a eso. Es más, para poderlo graficar, vamos a hacer una señal Y poblacional. Y poblacional va a ser igual a, vamos a concatenar Y1, Y2, Y3, Y4. Y ahora vamos a graficar plot Y poblacional. En la figura 1, ¿verdad?
Ok, figura 1, CLF, Y poblacional. Ok, tengo que transponer esto. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí están las. ¿Cuánto mide Y poblacional? Y poblacional mide 120 por 202. Entonces aquí ya dejó de ser trivial la cosa porque tenemos 120 señales en función del tiempo y tenemos 202 instantes de tiempo. Entonces aquí en Y poblacional, el eje X es el tiempo, o sea, cada columna es un instante de tiempo y cada renglón es una neurona diferente. Entonces tenemos 120 neuronas. ¿Por qué? Porque tenemos 30 30 Y1, 30 Y2, 30 Y3, 30 Y4 y aquí las concatenamos. Aquí juntamos a toda la población en una sola matriz. F5. Y ahí la estamos viendo y entonces, ajá, deja de ser trivial la cosa, ¿no? Cuando las graficamos todas en un solo eje, pues sí, hay algunas que están ahí, que se ven que oscilan, pero otras no sabemos bien. Podemos irlas graficando una por una, podemos hacer varias cosas para tratar de entender qué estamos viendo ahí. Pero vamos a utilizar un truco que nosotros, ¿cómo sabemos que está compuesto de 4 poblaciones? Fíjense lo que vamos a hacer. A Y1, a Y2 le vamos a sumar 5. A Y3 le vamos a sumar 10. Y a Y4 le vamos a sumar 15. Ok, ahí están. Espérense, pero ¿dónde está el ruido? Ninguna tiene ruido. ¿Por qué no tienen ruido? ¿Por qué no tiene? Y3. Y3 era el escalón. Y Y3 tiene que ser igual a Y3 más el ruido. Me estoy regresando, muchachos, algo que no se debe hacer. Más random n. Espérense, ¿ninguna tiene ruido? Okay. No, ninguna tiene ruido más que la que es puro ruido. Entonces, vamos a Y poblacional. Vamos a agregarle ruido. Eso está bien cool. Fíjense, es bien fácil agregarle ruido a todos. Y poblacional va a ser igual a sí mismo más random n. ¿De qué? Pues de una matriz de números al azar del tamaño de Y poblacional. Eso tiene que funcionar. Eso tiene que funcionar. Ahí está. Sí funcionó. Entonces, aquí agregamos ruido a todas las neuronas. Y ahora nos pasamos de lanza. Vamos a agregarle un poquito menos ruido o sea, el ruido que tiene desviación estándar 1. Vamos a ponerle desviación estándar punto 1 nomás para fines ilustrativos. Punto 2, para que se vea que, punto 2, para que se vea que hay ruido. Entonces, los espero, muchachos, los espero. Eje de tiempo eje de X es tiempo. No lo hice explícito porque no sé por qué no lo hice explícito. Lo puedo hacer explícito. No, porque necesito, sí, no lo puedo hacer explícito. Vamos a dejarlo así. Y nada más le voy a poner que el X label. Le voy a poner tiempo y lo voy a dejar sin unidades. Ok. Entonces aquí tenemos 4 poblaciones de neuronas. Una que, y cada una tiene 30 neuronas. Entonces, tenemos 30 que no tienen nada más que ruido. Tenemos 30 que son constantes con un escalón. Tenemos 30 que oscilan y tenemos otras 30 que oscilan con la mitad de la frecuencia. ¿Correcto? Pero entonces ya tenemos 120 neuronas. Recuerden que si no hacíamos esto, o sea, que si le sumamos 0, o sea, que si no supiéramos de antemano que hay 4 poblaciones, la pregunta de cuántas poblaciones y cuál es la dinámica que tiene la población no es trivial. O sea, ver esto es, ok, sí, ahí veo que hay un escalón, pero si el escalón fuera menos choncho, voy a poner aquí el escalón que valga 1. Diríamos, ok, ahí estoy graficando todas las señales, ok, ahí sí se ven, porque tiene un poco de ruido, se ve que oscilan, etc. Pero, como son muchas, sí se ve que hay que oscilan, etc. Pero si le ponemos más ruido, ¿cómo le ponemos más ruido aquí? Como por 0.5.
punto 5, F5, ahí está. Ahí ya dejaba de ser, ahí dejaba de ser trivial la cosa. 120 canales en función del tiempo, deja de ser trivial cuál es la dinámica de la población. Cuando tenemos muchas señales, deja de ser trivial cómo evoluciona el sistema en función del tiempo. Ya viendo las señales crudas en función del tiempo, no nos da una idea muy clara de cómo se está comportando el sistema en función del tiempo. No sé si la pregunta que vamos a contestar con PCA tiene sentido una vez que vemos esta gráfica. Vean esta gráfica y ustedes van a decir, sí, yo veo la senoidal, pero porque hicimos trampa, porque nosotros primero las generamos, sabemos que hay unas senoidales ahí. Pero cuando hacemos un experimento y registramos 60 canales, no sabemos qué señales tienen esos 60 canales. Y entonces, graficar los 60 en función del tiempo, tampoco viéndolos, no vamos a descifrar cómo evoluciona la población, cómo evoluciona el sistema en función del tiempo. Entonces, los PCA, los comercios municipales, se utilizan para un sistema de 60, ahorita es un sistema de 120 dimensiones, y poblacional mide 120. Un sistema de 120 dimensiones las vamos a reducir a 3, que son las que podemos ver. Podemos reducirlo a 2 dimensiones o a 3, o podemos quedarnos con 4 dimensiones si ocupamos análisis que no requieren visualización. Pero vamos a reducirlo a 3 dimensiones para poder ver cómo evoluciona la población, cómo evoluciona el sistema en función del tiempo. Pero ya no en un espacio de 120 dimensiones, sino un espacio de 3. Está claro por qué los datos viven en un espacio, por qué el estado se define como un punto en un espacio de 120 dimensiones. Porque teníamos 3 señales, el estado del sistema era muy fácil, era la coordenada X, Y, Z. Pero cuando tenemos 120 señales, ahora tenemos la coordenada X, tenemos toda la abecedario, tenemos 4 veces toda la abecedario de dimensiones. Tenemos 120 dimensiones. El sistema vive, está definido como un punto en un espacio de 120 dimensiones. Ese es el problema que tenemos. Eso no sé si me expliqué. ¿Sí? ¿Podría repetir una vez más? Ahorita los datos viven en un espacio de 120 dimensiones. ¿Eso sí está claro o no? Cada punto en el tiempo tiene 120 valores. Cada punto en el tiempo tiene 120 valores, exacto. Así como cada punto en el tiempo, para cada instante del tiempo aquí, tiene 120 valores diferentes. Porque aquí con el for acabamos de generar 120 señales diferentes. Ok. Entonces, ya no podemos, ya nos quedamos sin ejes. Antes eran 3, X, Y, Z, y lo veíamos para el fin de la historia. Pero ya no podemos ver 120 dimensiones. Entonces, vamos a aplicar los componentes principales para reducir esas 120, a reducirlas a 3, a 3 que podamos ver. Bien. Más preguntas, más comentarios. Es más, aquí en el subplot, vamos a hacer en el subplot dos, uno, vamos a graficar la Y poblacional. Y en el subplot 212 vamos a graficar esta Y poblacional, pero a la cual le habíamos sumado valores, ¿se acuerdan? Vamos a graficar esta. Solamente para que estemos seguros de que ahí están las señales que generamos. Ok, ahí están, no están porque no lo hemos transpuesto. Ahí está. Axis tight. Okay, arriba y abajo son los mismos datos, pero abajo los estamos viendo
¿saben qué? Voy a ponerlo así. Así nos dejamos de hacer malabares. Y así las dos gráficas son Y poblacional. F5. Okay, ahí está. Aquí, renglón 26, le estoy sumando valores. A cada población le sumo un valor incrementando, un valor que se va incrementando, nomás para en diferentes renglones ver las diferentes neuronas, las diferentes señales, pero para que veamos que hay 30 de cada uno. Y vamos a ponerle más ruido para que se ponga más interesante la cosa. ¿Dónde estaba el ruido? Aquí, vamos a ponerle punto 8. Punto 8, F5. Entonces, vean cómo abajo, claro, si yo las separo, como yo las generé, las puedo separar, pues se ve ahí claramente unas que oscilan doble frecuencia, las de escalón, las que no hacen nada. Pero cuando las veo arriba, que es el caso de todos los instrumentos que tenemos, no sabemos cómo se comporta la población. Cuando la vemos en la gráfica de arriba, no entendemos a simple vista cuál es la dinámica del sistema en función del tiempo. Entonces, vamos a utilizar componentes principales para obtener esa dinámica. Entonces, pues vámonos aquí. Obtener Principal Component Analysis. Los análisis de componentes principales eran, acuérdense, había un valor que no nos interesaba, que eran los vectores propios. Había otro valor, bueno, que no nos interesaba, que eran los vectores propios. Y ahora sí, había el siguiente valor, sí nos interesaban, eran los PCAs. No, eran los Principal Components. Principal Components, PCS, los Principal Components. Luego, otro valor que no nos interesaba, que eran los valores propios. ¿Que cuántos son? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y luego otro valor que tampoco nos interesaba. Y luego venía que era la varianza explicada. Voy a poner explain variance. Es más, vamos a ponerle explain variance, ¿no? Y eso es igual a, aquí, en tres tristes letras ocurren los niveles de componentes principales de Y poblacional. No sé si esto está transpuesto o no. Vamos a ponerlo así. Entonces hacemos los análisis de componentes principales y entonces graficamos en la figura, ¿en cuál vamos? En la figura 2. Vamos a graficar, vamos a decirle CLF. Hold on. Vamos a graficar plot 3. ¿Por qué 3? Porque vamos a utilizar los 3 primeros componentes principales. Vamos a ver principal components. Dame todas las columnas del primer, todos los renglones de la primera columna. Déjame ver si esto es importante. ¿Sí? Sí, dígame. Nunca contesto llamadas de números que no conozco, pero afortunadamente contesté esta. Ok. Entonces, pese todos los renglones de la primera columna contra todos los renglones de la segunda columna contra todos los renglones de la tercera columna. O sea, vamos a graficar los tres principales, los tres primeros componentes. Entonces, las etiquetas, vamos a llamarle componente principal 1, etcétera.
es el 2, y Y es el 3, y Z es el 3. Vamos a ver si no se queja, no se quejó. Ok, no se quejó, y entonces, ok, prepare for printing. Prepare for printing, y y ya que no. Ok, ahí está. Ah, espérense, pero vamos a poner los puntos, los círculos unidos con puntos. 5. Ok, ahí está. Y no sé, puede ser anticlimático porque van a decir, pues salió lo mismo. Pero salió lo mismo, pero fíjense cómo estamos viendo lo mismo a partir de esta señal. O sea, ajá, ya para que sea más climático, les voy a ocultar esto que ya sabemos que la población está compuesta por eso, pero imagínense que no sabemos de qué está compuesta la población, le hacemos componentes principales y entonces nos resulta esta figura y entonces decimos, ajá, ahí adentro hay un sistema que tiene como dos fases. O sea, primero vive en una región del espacio y luego salta a otra región del espacio. Hay algo en el sistema que lo hace moverse de un estado al otro. Y además, dentro de cada estado hace una figura de 8. Eso me dice que hay senoidales. Primero, que la figura sea, si la figura da círculos, el sistema es periódico. El sistema vuelve al estado inicial. Ahora, es periódico, pero es un 8, entonces quiere decir que hay señales que tienen el doble de frecuencia que las otras, y además hay una señal que hace que se mueva de un lado al otro. Fíjense lo que no es trivial es pasar de 120 señales de arriba, que ahí están todas mezcladas, que están hechas bola, que a simple vista no sabemos cómo se comporta el sistema, a la figura de abajo, que es una figura de 2 ochos separados por un escalón. Anticlimático completamente, pero así es, muchachos. Ok, los espero y los escucho. Doctor, Uh-huh. aquí en este tipo de gráficas, ya cuando utilizamos PSA, ¿también podríamos decir que ya estamos viendo el tiempo o habría que crear un vector de tiempo como para ver? Sí, o sea, aquí en los componentes principales, el tiempo, acuérdate, está implícito entre un punto y el siguiente. O sea, el instante de tiempo lo representa el punto siguiente. El instante de tiempo lo representa el punto siguiente. Lo que arriba, el tiempo es un eje. Abajo no hay eje de tiempo. Abajo es la continuidad de los puntos, es lo que nos dice el tiempo. Acuérdate de la gráfica, cómo la generamos. Aquí no se ve, pero como cuando hicimos el for, vimos cómo la figura de 8 se va formando en función del tiempo. Luego salta para arriba y sigue siendo un 8. O sea, el tiempo está implícito en la gráfica. Igual, ok. Ahora, muchos autores, en muchas publicaciones, ustedes van a ver flechas así que dicen para dónde. O sea, uno Sí. ya en el PowerPoint. El PowerPoint es buenísimo para hacer figuras. Yo decía, pero ¿cómo hacen las figuras en PowerPoint? El PowerPoint es la cosa más intuitiva para hacer figuras. Yo utilizaba así el Illustrator y luego, como me quedé sin licencia, empecé a utilizar el Inkscape y funcionan bien, pero es complicadísimo. Y luego haces unas figuras en PowerPoint y quedan todavía mejor. Entonces en PowerPoint le pones una flechita que hace así y entonces te dice para dónde la dirección en cuál estamos viendo el tiempo. Ahora, les dije que es anticlimático porque ya sabíamos qué patrón iba a salir. ¿Por qué lo sabíamos? Porque lo programamos, pero dejó de ser trivial en el momento en que pasamos de tener 3 dimensiones a tener 120 dimensiones. O sea, los datos viven en un espacio de 120 dimensiones y estamos obteniendo la dinámica del sistema de 120 canales, reducida a 3. Ahora, ¿cuál es la varianza explicada? Aquí está. Pasamos de 120 neuronas a los 3 componentes principales. ¿Y qué tanta varianza ganamos? Entonces hay una variable que se llama ¿qué? Explain variance. La suma acumulada de explain variance, la CumSum, nos dice que con los 3 primeros, déjame hacer esto así,
La suma de los tres primeros, jale, es 32% de la varianza, no es tanto. No es tanto. No es tanto. O sea, explica el 32% de la varianza. ¿Por qué? Porque hay muchísimo ruido. ¿Por qué hay muchísimo ruido? Sí, claro, porque tenemos además una población de 30 neuronas que no es más que vil y llanamente ruido. Esta población de aquí, esta población que está en el renglón 15, son 30 neuronas que no hacen nada y las demás tienen muchísimo ruido. Entonces, por eso, los tres primeros componentes no explican el 80% de la varianza, pero aunque no expliquen el 80% de la varianza, nos permite ver la dinámica. Si esto le metemos menos ruido, pero si le metemos menos ruido se vuelve trivial. Pero vamos a hacerlo. Vamos a ponerle, en lugar de que sea por punto 8, vamos a ponerle por punto 1, F5. Ahora sí, pues que, no, ven qué cosa tan bonita, y ahora vamos a ver la varianza explicada. Pues sí, los tres primeros componentes explican el 80% de la varianza. ¿Por qué? Porque tienen menos ruido. Pero no nos dejemos engañar. Siempre en los experimentos que tenemos hay muchísimas neuronas que no hacen casi nada. Y hay unas cuantas neuronas, unas cuantas señales que hacen muchas cosas. Pero, fíjense cómo lo que vemos acá arriba, en la figura 1, en el panel superior de la figura 1, a simple vista no es trivial saber qué va a comportarse como estos dos 8s. No sé, siento que no los estoy sorprendiendo, muchachos. No es que los quiera sorprender, pero siento que no estoy explicando el valor que tienen los componentes principales para reducir las dimensiones y poder explorar la dinámica de una serie de variables en función del tiempo. ¿Eso queda claro? Sí, Vic, está increíble. Sí está bueno, ok. Sí, exactamente. O sea, aquí porque ya sabes qué estás metiendo a los datos, pero cuando tú analizas un sistema que desconoces, no sabes qué esperar. Exactamente. Y con el PCA puedes empezar a visualizar la estructura de tus datos sin ir neurona por neurona, ¿no? Ahora, también podría ser interesante, por ejemplo, para comparar entre la actividad de distintas regiones del cerebro, ¿no? Claro. Sí, Cada región debe tener una dinámica distinta. Ok, exactamente. Ok, sí, Ranier, ya tú continúa la clase, Ranier, porque No quiero interrumpirte, tú eres el maestro. No, tú lo puedes explicar mejor que yo, exactamente como lo acabas de decir, así es exactamente. Como cuando no conoces cómo se comporta un sistema, en lugar de tener una problema, o no solo el lugar, lo que quería agregar, Ranier, es que no solo el lugar, porque también te vas neurona por neurona, pero muchas veces pasa que te vas neurona por neurona y te sigues al final, te sigues rascando la cabeza, así de que, ok, ya vi muchas, algunas hacen unas cosas, otras hacen otras, y muchas no hacen nada. ¿Qué saco de esto? Exactamente. ¿Y cuál es lo que hace la población? Entonces, ¿cuál es lo que hace la población? Y lo bonito de los componentes principales es que tú no tienes que escogerlas bajo ningún, o sea, no tienes que escogerlas a priori, sino que vas a tomar una combinación lineal, que era lo que veíamos la vez pasada, combinación lineal, que suena muy pro, no es más que una rotación, o sea, los vas a rotar, las 120 las vas a rotar de tal manera que cuando las ves, en lugar de 120 dimensiones, las ves desde 3 dimensiones, pero te aseguras que esa rotación es la que te da más información, y esa rotación revela cuál es la dinámica del sistema en función del tiempo, y luego, claro, yo no se me ha ocurrido mencionarlo, pero esto tiene más relevancia cuando comparas diferentes áreas o cuando comparas el mismo sistema en diferentes condiciones experimentales, ¿no? Después de que le echaste Coca-Cola Light a la preparación, o le diste al mono un shot de ketamina y ves qué le pasó a su neurona, o lo pones a hacer una tarea diferente, o pones a hacer una rata en un contexto y en otro contexto, es decir, puedes hacer ese tipo de preguntas sin descartar información. Lo bonito de los componentes, bueno, sí descartas información, pero está cuantificado. La cantidad de varianza explicada te dice exactamente cuánta información descartaste. Entonces, todo se vuelve, reduces dimensiones, pero tienes los números de qué tanto perdiste al explicar eso, al reducir esas dimensiones, ¿no? Ok, y entonces lo último que nos falta por hacer es en la figura, esa fue la figura 2, entonces déjame meterlo en un subplot.
Claro. Esto es lo último que nos falta. En el subplot 211 vamos a graficar esto, pero en el 212, vean lo que vamos a hacer, muchachos. Vean lo que vamos a hacer en el subplot 212. Vamos a graficar los componentes principales en función del tiempo. Vean qué cosa tan bonita. Vamos a graficar los componentes principales en función del tiempo, así un bilplot. Plot. Grafícate componente principal. Grafícate componente principal. Entonces, copy paste 1, 2, 3. Vamos a graficar el componente 2, el componente 3. Vamos a decirle hold on. Y vamos a poner la leyenda. Ah, Perla, era a lo mejor era la pregunta que tú hacías, Perla. ¿Podemos graficar los componentes principales en función del tiempo? Sí, claro. No, es lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a graficar. Claro. A graficar los componentes en función del tiempo. Entonces la leyenda es el principal component 1, etc. Sí, ¿verdad? Esa era tu pregunta, ¿verdad, Perla? Yo no la entendí. Sí, un poquito. Ok, entonces aquí está, en el subplot 212. Ahí están los componentes principales, muchachos. ¿Dónde me equivoqué? Legend. Ahí están los componentes principales. Ahí están PC1, PC2, PC3. Y entonces, no son los valores, es una combinación. Fíjense cómo es una combinación. No salieron senoidales puras. Es una combinación de senoidales, ¿ok? Es una combinación lineal, es una suma de las senoidales de arriba. Pero ahí están los componentes en función del tiempo. Ahí está el escalón. Fíjense cómo la naranja está bien bonita. Yo no esperaba que saliera así, pero así salió. O sea, esos son los componentes principales en función del tiempo, Perla. ¿De acuerdo? Que no tienen que representar ninguna neurona en particular. Y está bonito que haya salido así, porque no tienen que representar ninguna neurona en particular, sino que representan la evolución del sistema en función del tiempo. Visto, no desde el punto de vista de ninguna neurona, sino de los ejes que mayor varianza explican de los datos. Yo tengo una pequeña duda. Se supone que si estamos tomando los 3 primeros, parece que con los 3 primeros teníamos como un 30% de toda la información. Sin embargo, cuando los vemos graficados, vemos graficada prácticamente toda la información. ¿Por qué esa discrepancia? Sí, o sea, sí, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Y lo que dice esa información, David, es que tus datos tienen mucho ruido. Lo que dice es que a pesar de todo el ruido, a pesar de que tenemos el 30% de la varianza nada más explicada, podemos recuperar la dinámica del sistema porque todo lo demás es ruido. ¿Ok? Entonces lo que te dice el componente, lo que te dice la cantidad de varianza es que tienes muchísimo ruido. Ok. ¿Sí? Pero lo bonito es que a pesar del ruido pudimos recuperar. Espérate, ahorita ya le reduje el ruido, entonces fíjate cómo yo hice trampa ahí porque ya hice que los 3 primeros expliquen el 80% de la varianza. ¿Por qué? Porque reduje el ruido a 0.5. Cuando teníamos 0.8 era cuando los componentes se volvían ruidosos, pero aquí, perdón, 0.8 aquí también, 0.8. Fíjate cómo se vuelven ruidosos, pero ahí están los 8, ahí está el escalón y aquí abajo están los componentes principales y la varianza explicada sigue siendo, la varianza explicada ya no es 80, es 30%, pero recuperamos la dinámica de la población. Ahí están los 8 ruidosones, despeinadones, pero velos cómo se ven en función del tiempo, se ven bastante informativos, o sea, tienen sentido, tienen las oscilaciones. Ok. Pero digamos, aquí, o sea, también es cierto que aquí lo sabemos, aquí sabemos cuánto es ruido y cuánto es señal. Eso normalmente no lo vamos a saber. Entonces, me pregunto ahí cómo saber si esos primeros 3, o sea, siempre los primeros 3 componentes van a tener la mayor información del sistema. ¿Hay un teorema, algo así? Por definición, o sea, el algoritmo de componentes principales te regresa el primero, es el que explica más varianza. Siempre, David, siempre. O sea, por definición del análisis de componentes principales, el primer eje, el componente principal número 1, es el que contiene mayor varianza.
Ya, entonces, digamos, nosotros tenemos que encargarnos que nuestros datos, el ruido sea mucho menor que el efecto fisiológico y así garantizamos que siempre los 3 primeros van a contener la información del sistema, digámoslo así. Ahora fíjate, David, nos quedamos con los primeros datos porque son los que podemos visualizar, pero muchos análisis, por ejemplo, el K-means opera sobre las dimensiones que tú le pongas. Entonces, si quieres, por ejemplo, hacer clustering, puedes utilizar K-means con tantos componentes como varianza te interesa explicar. Hay otros análisis que no requieren, para términos de visualización te quedas con los primeros 3, pero para muchos otros análisis te quedas con menos. De hecho hay una cosa que se llama denoising, que es, tienes 200 neuronas, les haces componentes principales, tiras, digamos, el 20%, los últimos 20 componentes contienen menos varianza, y luego los regresas, o sea, haces la operación inversa, y entonces tienes las mismas neuronas, pero tienes menos ruido. Entonces, se puede utilizar para quitar ruido, de hecho, ¿ok? Ok, sí. Porque la operación de componentes principales es reversible. Entonces, primero haces los componentes, los rotas, te tiras los últimos, en lugar de quedarte con los primeros 3, tiras los últimos 20, por ejemplo, o los últimos 10, o los últimos que quieras tirar, tiras el ruido, y luego te regresas a la tasa de disparo, y entonces tienes neuronas a las cuales ya le quitaste el ruido, y eso se llama denoising, se llama quitar el ruido. El denoising se lleva a cabo utilizando componentes principales. Eso ya no lo vimos en esta clase, ya no lo vamos a ver, pero qué bueno que quedó grabado para que ustedes busquen denoising utilizando PCAs. Ok, te lo sigo escuchando, muchachos. Vic, yo oigo muy seguido que cuando la gente grafica, después de hacer los componentes principales, grafica el comportamiento de una población de células y tal, la gente pregunta, ¿y qué te está representando el componente principal 1? Ok, exactamente, sí, esa pregunta siempre surge. Representa, el componente principal número 1 representa el eje de mayor varianza de los datos. Esa es la explicación, esa es la definición. Yo estoy de acuerdo, pero luego oigo respuestas como que representa, por ejemplo, si estuvieras... Es actividad del sistema, Fer. En este caso es la actividad. Por ejemplo, si el eje Y fuera la tasa de disparo, el componente principal número 1 se origina en la combinación lineal, o sea, en la suma de las tasas de disparo de diferentes neuronas. Ahora se llama combinación lineal porque no es la suma, no es la 1 más la 2 más la 3, es 0.5 de la 1 más 0.6 de la 2 menos 0.3 de la 4. Los multiplicas por esos valores, los sumas y te da un componente, te da el componente principal, pero se origina en la combinación lineal, que era lo que decíamos, en la combinación lineal de las tasas de disparo. Entonces, si te ves obligado a decir, pero ¿qué representa el componente principal número 1? Es tasa de disparo, pero no tiene unidades de tasa de disparo porque es la combinación lineal de las tasas de disparo de todas las neuronas. Lo que me refiero con combinación lineal era lo que veíamos, pero, o sea, por ejemplo, la neurona 1, fíjate, la neurona 1 tiene 24 Hz, la neurona 2 tiene 36 Hz y la otra tiene 21 Hz. Esa es la tasa de disparo de 3 neuronas en un instante de tiempo. La combinación lineal no es más que multiplicar esas neuronas. Lo voy a poner como así, ahí están, esas 3 neuronas, las voy a multiplicar por sus pesos, o sea, el peso. Por ejemplo, si a la neurona 1 le doy peso 1, a la neurona 2 le doy peso 2, a la neurona 3 le doy peso 3, entonces esa combinación lineal, Fer, no es más que la suma 26 más 36 más 21, ¿de acuerdo? Ahora, si a las 3 les doy el mismo valor, 1/3, entonces, ¿qué me va a representar, Fer? La combinación lineal, ¿qué me va a representar 1/3? Si cada una contribuye 1/3 al total, es que es el promedio de 24 más 36 más 21, ¿viste? Sí. Entonces, pero deja de ser trivial cuando este vale menos 1/3, cuando este vale 0.01, porque ese componente es puro ruido, no representa información, y cuando este vale 3, entonces, tarán, esa combinación lineal ya no es trivial porque no es ni el promedio,
no es ni la suma equivalente, es una suma ponderada. Es una suma ponderada en la que la primera vale 3, y en la otra el peso es 0.01 y en la otra es menos 1/3. ¿Te fijas, Fer? Lo único que hice, esto que estamos haciendo aquí es una combinación lineal de 3 valores. Entonces, el componente principal número 1 es una combinación lineal de 120 valores, en este caso. O sea, tenemos 120 tasas de disparo multiplicadas por 120 coeficientes, se llaman, por 120 pesos, por 120 coeficientes. Y eso lo único que hace, como ya lo vimos, no es más que, es una rotación. Rota los ejes. Entonces ya no ves neurona 1, neurona 2, neurona 3, sino ves la combinación lineal de todas las neuronas. Ahora, Fer, si lo que te interesa es saber qué significa el PC1 en tus datos, eso sí. lo que va a representar es la mayor cantidad de modulación en una dirección, o sea, en tu población. Por ejemplo, si la mayor varianza se explica porque tus neuronas se activan y otras se inhiben, entonces eso es lo que va a hacer el PC1, va a estar cachando a las neuronas que se están activando o inhibiendo. ¿Ah? Y sí, porque esas seguro son las que se están modulando mucho en toda tu población. ¿Ah? Y ese va a ser tu PC1. En lo general, en las bases de datos que yo he visto de mi laboratorio, casi siempre el PC1 es las neuronas que se inhiben o que se activan. Y el PC2 son las que se inhiben o se activan según. Pero ¿cómo llegas a esa conclusión, Daniel? ¿Cómo terminas sacándole a los datos la información para dar esa respuesta? Porque puedes graficar el PC1 y casi se ve la misma modulación que la neurona. Ya. Exactamente, así está. Y entonces, y es obvio, o sea, si en tu base de datos tienes un montón de neuronas inhibidas, entonces el PC1 va a ser inhibición. Ya. En tu base de datos tienes de 1000 neuronas, 700 se activan, pues el PC1 va a ser activación. Ya. Creo que eso es a lo que estás preguntando, ¿no? Sin duda, porque lo he visto preguntar y he visto la respuesta infinidad de veces, pero no había entendido de dónde salía. Ahora lo entiendo perfectamente. Porque como es el eje de mayor varianza, entonces va a cachar la modulación que es más frecuente. Sí. O, Pero entonces, o la de mayor magnitud. Exactamente. Estuvo buenísimo, mano. Exactamente, Ranier, exactamente como lo dijo Ranier, así es, exactamente. El primer componente va a cachar la mayor varianza. Y déjame ponerte otro ejemplo. En nuestro caso, por ejemplo, cuando registramos a los monos, las neuronas, por alguna razón, bueno, no por alguna razón, por una razón muy clara, al final del ensayo al mono le damos recompensa. Y entonces el cerebro está preparándose para hacer lo que sea necesario para que al final el mono reciba recompensa, ¿ok? Al mono no le interesa que el experimento salga bien, ni el comportamiento, no le interesa nada. Él quiere que al final le den recompensa por lo que hizo. Entonces, una gran cantidad de neuronas tiene una tasa de actividad que va incrementándose en función del tiempo hasta el momento en que le da recompensa, porque es cuando se acaba el ensayo, es cuando el mono puede descansar, es cuando le diste recompensa o no se la diste y ya se enoja. Al final del ensayo se resuelve todo el proceso cognitivo por el que está pasando, se resuelve al final del ensayo. Entonces, hay una trayectoria de una población muy grande de neuronas que no importa la decisión, no importa los movimientos, no importa lo que haga el mono, lo que importa es que el ensayo inicia y el ensayo termina. Entonces tiene una rampa así. En los datos de nuestro laboratorio, el componente principal número 1 generalmente es una rampa que hace así, que es lo que explica la mayor varianza. Ahora, dentro de esa rampa hay unas neuronas que tienen pequeñas modulaciones en función de la toma de decisiones, en función de la intensidad del estímulo, en función de la dirección del movimiento, que tienen menos varianza, pero sin embargo representa el componente 2, 3 o 4. Está bueno. Usar ahí. Sí. Está buenísimo. Sí. Muy bien. Acabo de entender miles de seminarios a los que he asistido a lo largo de varios años. Sí, así es, el dicho dice, la experiencia es algo que llega cuando ya para qué. ¿Ya para qué la entendieron? Exactamente. La experiencia es algo, esa información que obtienes cuando ya no te es útil. O sea, ya cuando estás viejito dices, uy, si esto yo lo hubiera sabido cuando estaba joven. Exactamente.
Así es, así se le llama vida, Fede. Sí, no, pero sí están de acuerdo que es bien común que alguien pregunta, ¿y qué te representa el componente principal? Y otro contesta tal cosa. Pucha, yo digo, ¿y de dónde sacó esa mierda? Como lo dijo Ranier, fue perfecto. Explica la mayor modulación en tus datos. Es Sí. la señal que cambia con mayor intensidad en tus datos, que puede ser... No, pero además la otra cosa que dijo que es fundamental es, no lo ves hasta que lo graficas, entonces agarras y dices, bueno, ¿quién es el componente principal número uno? ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? Pues déjame ver. Chihuahuas. Y empiezas... Exactamente. Por ejemplo, aquí tú dices, aquí veo esto amarillo me dice que hay un salto cuántico del tiempo 100 al 101, hay un salto cuántico. A ver, me regreso a mis datos y busco neuronas que tengan ese salto cuántico, o de dónde proviene, o qué pasó ahí, ¿no? Sí. Ok, muchachos, te acaban de descubrir que en realidad la clase la hicimos para que Ranier, Fernando y yo pudiéramos platicar. Sí. Ya nos balconeamos. No, para que se den cuenta que todavía llega una edad en la que te das cuenta que no sabes absolutamente nada. Sí, ajá, y eso está bien, o sea, está suave que uno siempre pueda andar aprendiendo. Qué aburrido fuera que ya supiéramos todo, ¿no? No estaríamos haciendo experimentos si supiéramos las respuestas de las cosas, ¿no? No estaríamos yendo al laboratorio, picándole ahí los dedos a los monos para ver cómo... Muy bien, muchachos. ¿Más comentarios? Bien, entonces, no vamos a dejar tareas, son tutoriales. De hecho, estamos en tiempo extras, ¿no? No sé si debíamos haber acabado las clases antes de los tutoriales o no. Entonces, no vamos a dejar tarea. Y nos vemos el siguiente jueves. Va a ser la última clase, pero va a estar muy buena. Vengan a la siguiente clase porque está muy buena, porque vamos a ver cómo... Aquí dijimos, aquí está la tasa de disparo, pero en la siguiente clase vamos a ver cómo de eventos puntuales, de tener tiempos de las espigas, vamos a generar tasas de disparo, y luego cómo modelar diferentes tasas de disparo que crecen, que oscilan, cómo se ven los rasters. Vamos a ver ese tipo de detalles que es como pasar de un proceso puntual, que es un disparo todo o nada, a un proceso continuo, que es tasa de disparo. Ya vimos un poco la clase anterior, pero vamos a ver la clase siguiente, que va a ser la última. Entonces no se la pierdan, va a estar buena, y ya va a ser la última. ¿Ok? Entonces, si no tienen dudas, comentarios, entonces nos vemos el siguiente jueves, muchachos. Gracias, doctor. Nos vemos. Okay. Muchas gracias. Nos Gracias. vemos. Gracias. Gracias. Gracias.